Mientras tanto, los invitamos a seguir con nosotros lo que acontece en la Comisión de Inclusión Social Víctor Raúl, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sala Fabiola Salazar, y en la comisión que es presidida por la legisladora Marisol Espinosa, Comisión de Inclusión Social. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ocurrió en esta sesión, en este grupo de trabajo? Lo tenemos a continuación y por supuesto todos los detalles aquí en Congreso Televisión. Veamos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan acá. Tengan un buen inicio de semana. El día de hoy tenemos la 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, siendo las 10:07. Damos inicio en calidad de sesión informativa en la sala Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Tenemos las licencias de los señores congresistas Jorge del Castillo, María Ramos Rosales, Tania Pariona. Empezamos, como habíamos señalado, con una sesión informativa en consideración a la puntual asistencia de nuestros invitados, los señores Andrea Querol, presidente del Consejo Directivo de la Organización Capital Humano Social Alternativo, CHS Alternativo, y Ricardo Valdés Cabaza, director ejecutivo de dicha organización. Ellos van a analizar el tema de la inclusión social con víctimas de trata de personas. Les damos la cordial bienvenida, agradeciéndoles nuevamente su puntual asistencia, y sin más preámbulos, damos el uso de la palabra a la señora Andrea Querol y posteriormente al señor Ricardo Valdés Cabaza. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable por la invitación. Agradecemos mucho la oportunidad de poder presentar de alguna manera el trabajo que se realiza no solo desde la institución, sino en el país, y sobre todo lo relacionado a la inclusión social. La siguiente lámina. Bien, solamente quiero rápidamente explicar lo que hacemos. Nosotros tenemos un enfoque de derechos humanos en el trabajo, tenemos algo más de 15 años trabajando el tema de la persecución de la trata de personas, así como la prevención, atención y protección del tema. Y las áreas temáticas son todas aquellas que están vinculadas a la trata de personas, el tráfico humano desde la migración irregular y la explotación como vulnerabilidad de los migrantes, y la explotación sexual laboral y la venta de niños, sobre todo, que configurarían la trata de personas como tal. Y también vemos el tema de los desaparecidos como fenómeno social por el impacto que tienen en el individuo y la familia, y como acción que se da con relativa frecuencia antes de la situación de trata, así como temas de protección de la infancia, trabajo infantil, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes, y explotación sexual en línea, que son todas las figuras que se están vinculando de alguna manera a la trata también, y el trabajo forzoso que existe como delito. Bien, en términos de las regiones en las que estamos activamente en casi 10 regiones del país, aunque desde nuestro centro de atención de víctimas atendemos a nivel nacional, y tenemos oficinas actualmente en Loreto, Madre de Dios, Cusco y Lima, donde atendemos víctimas. Y bueno, vemos la importancia de estar acá en la comisión, considerando que dentro de su plan de trabajo está, entre otros, la fiscalización y el monitoreo de todo lo que son los programas que tienen que hacer con poblaciones vulnerables y su implementación. Está el tema normativo. Yo quería explicar que todo lo que tiene que hacer con la trata está enmarcado en un marco jurídico. No voy a entrar en detalles, tienen la información, pero simplemente quería decir que para lo que es trata a nivel de marco jurídico internacional está el Protocolo de Palermo, suscrito por el Perú en el 2002, y así como la Convención sobre los Derechos del Niño y su protección, y su protocolo facultativo sobre venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil. Y finalmente el protocolo de la Organización Internacional del Trabajo y el convenio sobre trabajo forzoso, todos suscritos, ratificados por el Perú.
En el marco legal nacional está evidentemente la Constitución Política, que habla desde el artículo 1 de la defensa de la persona humana y respeto de su dignidad y como fin supremo de la sociedad, y el artículo 2 que establece que están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. La ley 28950 contra la trata de personas y tráfico ilícito, que ha sido actualizada recientemente, y el Plan Nacional son importantes. Los diferentes decretos legislativos y resoluciones las mencionaré brevemente luego. Pasaré por aquellos indicadores. El Plan Nacional tiene un objetivo estratégico específico que habla de la reintegración de las víctimas. Nosotros hablamos cada vez más de inclusión social y eso lo explicaré más adelante el por qué. Y hay algunos indicadores como que debieran ser alcanzados al 2021. Hay una resolución ministerial reciente de abril de este año del MIDIS que habla precisamente de la trata de personas, que se menciona como una forma más de violencia, y las víctimas de este delito como potenciales beneficiarias, aunque siempre considerando que se traten de usuarios y usuarias de estos programas nacionales. Es decir, el MIDIS también desde esta última resolución incluye la problemática de trata en los temas a abordar. Tiene que hacer con el registro de derivación y seguimiento de casos. En esta resolución no se habla específicamente de la inclusión, pero entendemos que tiene que hacer parte de lo que se trabaje hacia adelante. Y finalmente el plan de reintegración individual para los afectados por el delito de trata de personas, que también acaba de ser incluido, aprobado desde el Ministerio de la Mujer, y que es fundamental para la atención de víctimas de trata y de víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hay entidades como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Justicia, Educación, Trabajo, Ministerio Público, Poder Judicial y RENIEC como gobiernos regionales y locales. Todos tienen una responsabilidad en este plan de reintegración, como veremos. Ya entrando en materia de lo que es la trata, simplemente quería dar algunas cifras. Aquí hablamos hasta agosto del 2018 de 9.414 víctimas según el sistema policial. Nosotros ya calculamos que, cruzando cifras porque sigue habiendo una inconsistencia en las cifras, ya tenemos algo más de 1.000 víctimas, calculamos que incluso 1.100 víctimas que están en el país. Y de acuerdo al RETA hay 93.5% de mujeres y 6% de hombres. Nuevamente acá la Fiscalía, por ejemplo, da cifras, siempre las mujeres son las que llevan la peor parte, pero están en torno al 85%. Y esto depende mucho, la policía tiene mucho, hace operativos en función al rescate de víctimas que están en situación de explotación sexual, y la parte laboral todavía se ve invisibilizada. Las finalidades de explotación, como ven, 64% en explotación sexual, 31% en explotación laboral, mendicidad 3% y venta de niños 1%. A nivel de autores, en el RETA también entre el 2010 y el 2007 se habla de 1.127 autores, de los cuales el 65% son hombres y 35% mujeres. Eso habrá que conversarlo quizás en algún otro momento. Tiene que hacer también con, creemos nosotros, la vulnerabilidad que tienen las mujeres y los cargos que tienen dentro de las organizaciones de trata. 50% aproximadamente de las víctimas, y eso es unánime en todas las cifras, tanto de la Fiscalía como de la policía y de la sociedad civil, el 50% aproximadamente son niños, niñas y adolescentes. Simplemente para mostrar, este es un sistema CISCAL que tenemos nosotros en la organización. Nosotros hemos atendido ya a la fecha más de 1.000 víctimas entre los años 2008 y 2018, y ratificamos lo que ya se ha visto, y es decir que hay una mayoría de mujeres. Tenemos, ahí se ve un poco mal en la cifra, pero tenemos 180 hombres versus 818 mujeres, o sea 83% que han sido atendidos.
nosotros tenemos todo sistematizado por finalidad. A la izquierda tenemos la explotación sexual, siempre hay más, explotación laboral, y a la extrema derecha está la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que la estamos diferenciando de la trata, aunque en ambos casos hay una vulnerabilidad que precede la situación de explotación. Las rutas en el país, esto también es un sistema que estamos nosotros manejando desde CHS. Tenemos rutas a través de lo que arrojan los medios de comunicación, el sistema policial y los casos que nosotros seguimos. Tenemos aquí en este gráfico 878 rutas que tienen lugar de origen y lugar de destino, aunque el número de rutas que tenemos es de 1815. Como vemos, la trata de personas discurre por todo el país, por medio fluvial, así como carreteras y también aérea. Y el gran problema aquí, sobre todo a nivel fluvial y a nivel de las rutas, todo lo que tiene que hacer con carreteras y medios de transporte, tiene que hacer con la falta de control policial, sobre todo y en migraciones. Digamos que eso está mejor, aunque nosotros hemos tenido algunos casos en donde incluso por vía aérea hemos trasladado a menores de edad que nos acompañaban con un permiso y nadie nos lo ha pedido en la ruta, ¿no? Entonces sí sabemos que hay todavía un problema a ese nivel. No voy a entrar a hablar de la situación de la trata de personas a nivel internacional, solamente quería decir que el 92% de las víctimas de trata detectadas en Sudamérica provienen del mismo continente, y eso es una situación que en el Perú definitivamente también nos preocupa, y solo lo menciono, pero esto tiene que hacer, por ejemplo, con la presencia en este caso de venezolanos. Nosotros hemos pasado de junio del 2018, en donde se detectaron 4 casos de trata de venezolanos, ya en diciembre habían 175 casos, y nosotros hemos ido recibiendo a lo largo de los últimos meses otros casos de venezolanos que han sido captados para trata de personas, llevados a Madre de Dios, a Puno, a diferentes regiones, obviamente aprovechando que no conocen la realidad nacional y que por lo tanto son bastante más vulnerables a aceptar ofertas laborales diversas. Muchas gracias. Permítame, Andrea, darle la bienvenida al congresista Alberto Oliva, secretario de la comisión. Puede continuar. Gracias. Bien, la siguiente lámina grafica en realidad las diversas violencias que se están dando en torno no solamente a la violencia de género, sino a niños, niñas y adolescentes. Y como ven, la trata de personas viene a ser en muchos de los casos una suerte de última instancia que empieza con la explotación laboral, por ejemplo, o con la explotación sexual, y que termina en condiciones de trata, de esclavitud. Para nosotros es una cadena de explotación que se inicia con situaciones de violencia doméstica o situaciones de violencia de género, a veces aparentemente menos graves, pero que culminan con situaciones extremas de violencia en donde las víctimas son recluidas y, por ejemplo, violadas sistemáticamente o vendidas sistemáticamente. Entonces, lo que hemos querido acá es mostrar los diferentes delitos y problemáticas que están vinculados en nuestra legislación y que están vinculados a la trata de personas. En la próxima lámina, lo que quería era simplemente mostrar que definitivamente hay una preocupación por parte del Estado en lo que se refiere a legislar y a poner al día las diferentes normas, y vemos que hay varias como que tienen que hacer, por ejemplo, con el acoso, que claramente está vinculado a temas de violencia de género, pero también otras como la explotación sexual, que han sido actualizadas en los últimos años, 2017 y sobre todo 2018. Todo lo que está en rojo vamos viendo que son actualización de normas que están más acorde con la realidad nacional. Y en cuanto a las penas, pues tenemos altas penas. En este momento lo que nosotros observamos no tiene que hacer con los años que se le pueden dar a los tratantes o
responsables de acosar y de abusar de las víctimas y personas en vulnerabilidad, sino la aplicación de las mismas y cómo se da esto. Bien, aquí quería simplemente mencionar que entre la trata de personas, la explotación sexual e incluso el trabajo sexual hay una intersección, como en muchos delitos. En el caso de trata de personas está vinculado a los desaparecidos, como ya les dije, al tráfico de migrantes. Uno de los ejemplos tiene que ser, por ejemplo, con el caso de los venezolanos, y a la estacionalidad, porque finalmente hay una gran migración interna en nuestro país que tiene que hacer con los cultivos, que tiene que hacer con las diferentes actividades que realizan las familias para sobrevivir, y por lo tanto esa migración, esa itinerancia hace que haya mayor vulnerabilidad por parte de las personas que están ahí. En el caso de la ESNA se estima entre 14.000 y 26.000 niños, niñas y adolescentes que están en explotación sexual, de acuerdo a un estudio de ICO del 2015. Sigue siendo una situación invisibilizada, pero como veremos más adelante, las causas y lo que genera esto son muy similares a los que terminan con la trata de personas también. Es importante considerar esto y ver que así como hay niños que están en explotación sexual, lo que se llama prostitución infantil, mal llamada prostitución infantil, terminan en situación de trata de personas, como hay también víctimas de trata que son llevadas con engaños y que terminan porque simplemente no tienen otra alternativa en situación de explotación sexual, es decir, terminan con una deuda o consideran que no pueden salir por situaciones ya personales de humillación, vergüenza, y no quieren retornar a sus hogares y terminan quedándose de manera voluntaria, o terminan siendo trabajadoras sexuales porque cumplen la mayoría de edad y nadie se ocupa de ellas, por lo tanto quedan ahí. Los factores que aumentan la vulnerabilidad frente a la trata de personas tienen que hacer con el Estado. Hay una incapacidad del Estado y la sociedad para brindar atención integral y prevenir sobre todo el abandono social en el que están muchas familias en determinadas zonas del país, la informalidad y la corrupción y la falta de presupuesto para luchar contra estas problemáticas, contra esta situación. La sociedad también, hay una gran tolerancia frente a la explotación de niños. Hay también una construcción de mitos sobre la sexualidad en la Amazonía y otras regiones que tiene que hacer con que finalmente los niños son más precoces y deben iniciar su sexualidad antes, etcétera. Luego está la situación de los propios niños, que tienen grandes carencias en el cuidado que reciben, y perciben su situación como una violación, y les cuesta mucho percibir su situación como una violación de sus derechos o como un tipo de explotación. Entonces son fácilmente manipulables y engañables. Y luego algunos tienen problemas de drogas, educación incompleta y abandono escolar. En cuanto a las familias, usualmente encontramos familias pobres, con ocupaciones que dan ingresos insuficientes, necesidades económicas no satisfechas, y esa viene a ser la raíz del problema. Con frecuencia también familias monoparentales. A nivel de la demanda, pues ya sabemos, los actores actúan con impunidad, clientes, criminales y algunas autoridades. Las consecuencias no voy a mencionarlas ahora mayormente, solamente decir que evidentemente son de índole psicológico, cultural también, físico. Hay una serie de consecuencias físicas en las víctimas de trata y también sociales. Son variadas, son múltiples, requieren un abordaje integral y de largo plazo, de largo aliento. No es algo que se cura o que se repara en unos meses. Bien, ¿cuál es la situación actual en la reintegración? Hay una amplia brecha entre la norma y lo que recibe una víctima de trata, es decir, las normas realmente cada vez están más acorde con las necesidades. Sin embargo,
quiero aquí mencionar lo que nosotros observamos en el trabajo que hacemos en el día a día en las regiones en las que estamos, y también a raíz de un levantamiento de información que hemos hecho hace 2 meses, que acaba de ser terminado en el marco de un proyecto que estamos haciendo con la OIT. Hay escasos albergues especializados, apenas 3 CAR especializados a nivel nacional, con una pequeña capacidad instalada, 24 camas, ante una demanda acumulada de, como hemos visto, cerca a las 10.000 víctimas. La implementación de los albergues está en manos de los gobiernos locales, que carecen de presupuestos y preparación para asumir estas obligaciones. Como consecuencia, ningún albergue realmente ha sido implementado desde los gobiernos locales, a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, en Madre de Dios y en otras zonas, y no hay un programa de reintegración que ha sido llevado a cabo por ningún gobierno local aún. Hay una limitada oferta de salud integral, la atención médica en albergues o salas de acogida son muy limitadas, casi no hay atención psiquiátrica, y lo que sabemos de la atención psiquiátrica que reciben no es precisamente alentador. Tenemos entendido que se medica a muchas de las adolescentes que generan problemas para que estén más tranquilas, y definitivamente consideramos que esto es una violación de sus derechos y no genera ningún avance en su desarrollo psicosocial. Y finalmente, la atención está orientada a la contención emocional del momento, pero no hay un seguimiento psicológico real. Los servicios en los CAR se priorizan necesidades básicas, luego hay una atención psicológica, espiritual y ciertas habilidades de la vida. La realidad es que no se logra trabajar con las familias, a pesar de que está en los diferentes planes instalado y que hay conciencia de la necesidad de hacerlo, pero no hay suficiente equipo profesional para que realmente se puedan relacionar con las familias y ayudar a las familias a cambiar ciertas conductas que pueden haber sido expulsoras de estos niños. Y esto me parece importante recalcarlo. Muchas familias, sobre todo en el caso de trata, no son familias disfuncionales, son familias simplemente que no tienen el manejo o los conocimientos para retener a sus hijos, o no tienen la capacidad de atenderlos adecuadamente, porque por ejemplo justamente por el tema de ingresos tienen que viajar. Por ejemplo, en Iquitos tenemos familias que viajan a pescar y se van 1, 2, 3 semanas para regresar con el producto, y entre tanto los hijos están solos. Entonces se requiere mucho de la orientación a estas familias para que puedan estar para que puedan cambiar las conductas que van a tener con los hijos una vez que estos puedan retornar. En general los CAR vemos que tienen una atención más llevada a lo concreto, es decir, a cubrir las necesidades básicas nuevamente. Por otro lado, a nivel de la reintegración, hay diversas situaciones que quería destacar. A nivel de educación, sobre todo para los no albergados, y tenemos muchos casos en los que es así, el retorno a una condición de educación cuando se produce es parte de un esfuerzo individual y no de una política de Estado. Más aún si se trata de mayores de edad, y tenemos muchísimas víctimas también mayores de edad que están dejadas a su suerte. El proyecto de vida, que es prácticamente el corazón del plan de reintegración del Ministerio de la Mujer y de todos los planes de reintegración que se hacen, es muy difícil de lograr. Algunos CAR ofrecen talleres para oficios, cocina, corte y confección, idioma inglés, manicure, incluso inglés. También se les ofrece espacios recreativos y se trabaja en la restitución de sus derechos y la contención emocional, pero no se los prepara para su salida. No están preparados para nuevamente a los 18 años, después de haber estado 1, 2 o 3 años albergados, hacerle frente a una realidad externa que los va a recibir. No existe una estrategia, perdona. Para dar la bienvenida a la congresista Paloma Nocera. No existe una estrategia de derivación a programas de empleo
para víctimas adultas, que son el 50% de las víctimas. Hay un alto riesgo de retorno a situaciones de explotación, sobre todo si provienen de familias expulsoras, como lo venía explicando, es decir, familias que no saben cómo manejar las situaciones conductuales con sus hijos muchas veces, o que no tienen capacidad para ofrecerles la educación y el proyecto de vida que ellos quisieran darles, razón por la cual muchas veces pueden ser entregados a madrinos o a madrinas o a padrinos para el trabajo doméstico, por ejemplo, que son condiciones que nosotros observamos que terminan con relativa frecuencia en explotación laboral y sexual en condiciones de trata. Bien, entonces al momento del externamiento, por lo general retornan a sus hogares, que siguen no ofreciendo un entorno adecuado. Bien, resumiendo, quienes han estado albergados salen con frecuencia a las mismas condiciones de exclusión social, estos siguen vigentes. Considerando que la mayoría entró por abandono moral, y esto es algo que quería explicar, en muchos de los albergues los niños, niñas y adolescentes entran bajo el rubro derivados como por abandono moral, pero cuando uno empieza a trabajar con ellos se da cuenta que en realidad son casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y o de trata. Entonces eso amerita un cuidado mayor en el diagnóstico o en la tipificación que se da al delito que se encuentra, pero estamos claros que retornan a hogares que tienen las mismas carencias, puesto que no hubo una intervención con ellas. Cuando no es trata, no tenemos muchas veces a las instancias del Estado que se preocupan. Cuando es abandono moral, el MIMP se hace cargo, pero los otros sectores ya no intervienen. Entonces, definitivamente hay acá una deficiencia importante que nos preocupa. Las condiciones sociales y necesidades familiares son las mismas, ya lo he dicho, y no hay articulación con los programas de infancia y programas de inclusión social del MIDIS, por ejemplo. Eso es algo que creo yo, espero a través de esta última resolución que han sacado mejore. Bien, la definición de reintegración de acuerdo al reglamento de la ley 28950 es aquella que busca que las víctimas se reintegren a la sociedad mediante un trabajo de empoderamiento y apoyo para realizar sus proyectos de vida a través de la recuperación física, psicológica y social en el marco del ejercicio de sus derechos. Pero yo quiero insistir en que cuando se habla de reintegración se olvida que en realidad son personas que nunca estuvieron integradas. Con mucha frecuencia son personas que en realidad nunca tuvieron los derechos que se supone que estamos queriendo restituirles. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo prefiero hablar de inclusión social, que supone que las personas en condición de pobreza o de exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida social y puedan contar con una calidad de vida adecuada. Se entiende que esto tiene que hacerse en el marco de la no discriminación y que evidentemente hay que buscar que esta persona pueda participar y me parece importante diferenciar la inclusión social del asistencialismo, ¿no? Estamos claros que estamos hablando de otra cosa. En todos los casos quiero explicar lo que entendemos por inclusión social. Para todos, la reintegración y la inclusión social se inicia en el momento en que son reconocidos como víctimas y no como responsables o culpables de lo que les ha ocurrido. Esto me parece importante porque en la medida en que, por ejemplo, entran por abandono o entran por alguna otra problemática que no es la de trata, no se considera en ningún momento que ellos son víctimas de una situación de maltrato. Y una de las principales cosas que vemos en las entrevistas con ellas es la sensación de que permanentemente se sienten culpabilizados por las autoridades, desde el momento del operativo, del rescate, en el momento en que pasan por la fiscalía, en el momento en que pasan en los diferentes espacios, incluso dentro de los albergues. Y acá quiero destacar, y quiero que quede claro, yo sé, porque además estamos trabajando, que desde el Ministerio de la Mujer se están haciendo importantes esfuerzos, lo mismo desde el Ministerio Público,
por mejorar esta atención, y estamos trabajando en un enfoque centrado en la víctima que respete los derechos de la víctima, y se está trabajando con diversos sectores esto. Sin embargo, es sumamente importante que se entienda que desde el momento del rescate, desde el momento en que se sienta uno con una víctima a escucharla, esto es el momento en que empieza la reintegración para ellas. Formalmente, en el caso de menores de edad, se supone que es en el momento en que he ingresado a un albergue, pero justamente quiero llamar la atención que debiera ser antes. Debe trabajarse en paralelo con las familias. Creemos que eso tiene que ser parte del trabajo que se haga, y hay que darle la importancia, y para eso se requiere presupuesto, porque no hay presupuesto para hacer una intervención seria y sistemática con ellas. A la larga, para todos, la inclusión social supone tener un proyecto de vida posible, que en este momento no es el caso, y eso supone independencia económica, trabajo y una subsistencia decente. Eso, en el caso de menores de edad, nuevamente regreso a la familia, tiene que incluir a la familia. Hay que ver con ellos la posibilidad de un emprendimiento, porque el sistema está hecho para proteger al menor, y aunque en papel se habla de la familia, la realidad es que no es así. Desde el punto de vista psicosocial, estar incluido en la familia, con los amigos y con la comunidad, escuela o vecindad. Debe considerar, por lo tanto, una formación integral en uso de capacidades y una capacitación en oficios, pero también empleo o emprendimiento. No basta con darles un taller de repostería en un carro o en un albergue para que a los 18 años salgan y no tengan a quién cocinarle o a quién prepararle o a quién venderle eso que aprendieron a hacer en el taller, y eso es lo que estamos encontrando. Salen a los 18 años y son tan criaturas como a los 17 y no tienen cómo manejar el futuro. Entonces, acá hay una preocupación que queríamos transmitirles. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues lo primero, lo que digo, el buen trato, un enfoque centrado en la víctima, desde todas las instancias que deben atender, no solo a las víctimas de trata, sino a las víctimas de explotación sexual, que también son discriminadas por ser consideradas de alguna manera prostitutas niñas, o por ser considerado que lo que hacen lo hacen porque quieren. Facilitar el acceso a los servicios del Estado, el SIS, educación a través de los SEBAS u otros programas sociales, Juntos, Nuestros Jóvenes, etcétera. Los programas sociales nacionales deben acompañar a los beneficiarios, a los sobrevivientes rescatados de la situación de trata de personas y ESNA, a las zonas de origen en caso de retornos. Normalmente lo que vemos es que, dependiendo del DNI y del registro que tienen, pierden la posibilidad de continuar con algunos de los programas que podrían tener. Las estrategias deben contemplar a sobrevivientes adultos y familiares de menores de edad con un registro, empadronamiento universal con el que puedan acceder a nivel nacional en la residencia que determinen, porque a veces terminan yendo, si son personas que no pueden regresar con sus familias, donde alguna familia amiga o en algún lugar donde creen que les puede ir mejor. Actualmente los programas requieren un DNI para identificar la residencia y zona de beneficio, cosa que no responde a las necesidades ni a la situación de la víctima. ¿Qué más se puede hacer? Creemos que hay que trabajar en planes individualizados. La guía para reintegración del MIMP lo dice así, y apoyar en la complementación de servicios. Educación técnico superior, empoderamiento económico, emprendimiento económico y empleabilidad son básicos en el trabajo que se hace. Y finalmente, plantear un programa social específico de reparaciones para sobrevivientes, víctimas y familiares de explotación humana en el Perú, como parte de la responsabilidad en el Estado, que el Estado tiene. Se tiene ya experiencia de esto en la violencia política, donde el programa contempla apoyo psicológico y espacios diferenciados. Pero en este caso debería haber también convocatorias, apoyarlos en convocatorias laborales y económicas. Quería solamente cerrar con algo que ha sido dicho por la relatora por los Derechos Humanos, Gracia Yanmarinaro, de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y voy a leer el segundo y tercer párrafo. Las víctimas de trata que han sido objeto de explotación sexual, laboral o cualquier otra forma, a menudo se enfrentan a la marginación, la vergüenza y la humillación como resultado de su explotación, que a menudo obligan a regresar a sus familias y comunidades incluso más pobres que cuando las habían abandonado para buscar una vida mejor.
Por esta razón, para lograr su inclusión social y reintegración significativas en la sociedad, los Estados, la comunidad internacional, así como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado deben prever soluciones a largo plazo, incluso en términos de empoderamiento económico y creación de empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea Querol. El turno para el señor Ricardo Valdés.